Hola muchachos, ¿están cansados de pagar una fortuna por una simple prensa Sargento en F? ¿O de que les falte una en el momento clave? Hoy les enseñamos a hacer su propia prensa Sargento, casera por menos de $1, resistente, con fuerza y rápida, y con materiales que puedes encontrar en tu propia casa. Si te gusta ahorrar dinero y crear herramientas profesionales, suscríbete de una vez. Empecemos con el paso a paso. Primero alistamos unos listones de madera. De ahí cortaremos un trozo de 12 centímetros de largo, dos de 21 centímetros de largo y uno más corto, para la parte superior de la prensa. Todas las piezas de madera tienen un espesor de 2 centímetros y un anchor de 4 centímetros. Estas medidas son solo de base y eres libre de hacerla al tamaño que quieras. Recuerda que entre más fina la madera, más resistente será. Si quieres construir esta fantástica mesa de sierra de caladora invertida, aquí en la parte superior en esta tarjeta mira el paso a paso. Uno de 40 centímetros de largo, que será el cuerpo de la prensa, y el corredero inferior también lleva un trozo de 12 centímetros de largo, dos trozos de 21 centímetros que forman el sándwich y un trozo más corto en la parte trasera. Ahora pasamos a pegar las piezas, o también las puedes pegar con tornillos. Todo queda a su imaginación. En la parte superior pegamos las dos piezas de 21 centímetros, dejando un espacio para el larguero, junto con la de 12 centímetros, y la más corta en la parte trasera, formando un sándwich. En la parte inferior del larguero ponemos cinta de enmascarar. Así se deja un espacio de holgura para que la pieza se mueva libremente. Se hace el mismo sándwich con el larguero en el medio, pegando las dos piezas de 21 centímetros, la de 12 centímetros en medio de ellas y la más corta detrás del larguero. Después de secadas las piezas, sacamos el brazo inferior y retiramos la cinta.
Ahora usamos una varilla roscada. Luego pegamos una tuerca a una arandela. Marcamos a 4 centímetros y a centro del borde del brazo inferior y perforamos donde pasará la varilla roscada. Trazamos el diámetro de una tuerca para insertarla en la madera con la ayuda de un formón. Perforamos 3 orificios en la arandela para atornillarla a la madera. Y pulimos para quitar asperezas. Pegamos otra tuerca con la arandela. Con la ayuda de una copa sierra, sacamos 2 tapas de madera de 2 centímetros de espesor. Perforamos 3 orificios en la otra arandela pegada a una tuerca. Se usan 2 para que se sostenga bien la varilla roscada, tanto por donde entra y por donde sale, dándole un buen soporte a esta. Abrimos espacio para que la arandela quede interna. Y la atornillamos. Ahora abrimos espacio para insertar el otro juego de tuerca con arandela en la parte inferior. Y la atornillamos. Insertamos la varilla roscada y metemos el brazo. Ahora pegamos una tuerca en el extremo de la varilla para que no se mueva.
y lijamos dándole un buen acabado a las tapas. Para el mango del tornillo, usamos una pata estándar de mueble. La calentamos para quitarle su tornillo interno y poder introducir nuestro tornillo largo. Nos disponemos a perforar una de las tapas donde meteremos una arandela interna para que gire con holgura. Introducimos la varilla dentro de una tapa y en la tapa superior metemos la arandela. Luego las pegamos con pegante para madera y prensamos para que peguen bien. Introducimos la varilla roscada y enroscamos el mango. Y ahora procedemos a probarla. Sigan conectados a Parnasá Stock. Dale me gusta, suscríbase y comente para que sigan enterados de prácticas herramientas útiles como esta.